el primer culto. ¿Qué voy a predicar, Señor? Porque en lo espiritual esto es algo grande. ¿Sabe? Es la apertura de la obra de Dios, que fue el sábado, pero que hoy el sacerdote de la casa es la primera palabra. Y ¿sabe? Yo le preguntaba al Señor cuál sería la primera palabra. Y Dios me habló, hermano, de buscar las almas perdidas, de rescatar lo que se perdió. Y ¿sabe? Yo hoy, como todo hombre de fe, dije, acá va a haber 10 personas nuevas. Bueno, hay una alma nueva, démosle gloria al Señor, amén, y a su nombre. Y ¿saben? No es que yo quiera exaltar, pero yo dije, hoy por lo menos 10 va a haber. Mire la fe. Hoy fueron repartidos 400 tratados. Gloria sea al Señor. 400 semillas, hermano. Fue todo acá en la universidad. Así que ahora hay que orar para que esa semilla, dice que debo esperar como el labrador, el precioso fruto, debo esperar con paciencia. Pero mientras voy orando, mientras voy proclamando. ¿Sabe? Hay cosas espirituales que no vemos. Hay huéspedes, hay gobernantes de la tiniebla que gobiernan los territorios, hermano. Y a eso nos debemos dedicar, a destruirlos. Y si Dios nos puso en este territorio, es porque hay un plan de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer en este lugar. Así que, hermano, los que están, los valientes, hermanos, oren y ayunen. ¿Amén? Y a su nombre. Y sabe, yo decía, ¿cuál será la palabra, Señor? ¿Cuál será la palabra? Y Dios me llevó a San Lucas 5:27. Cuando lo tiene me dice amén, leemos juntos. Esta palabra es la punta de lanza, amén. San Lucas 5:27. La punta de lanza para este día. Y a su nombre. Cuando lo tiene me dice amén. Lleva por título Llamamiento de Leví. Y dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas salió y vio un publicano, preste atención, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, oiga, se levantó y le siguió. Aleluya. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Que para el Señor es fuerte. Dice, terminamos la escritura, no he venido a llamar a justos. Hola. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leía esta escritura, volví a ese tiempo en que estuve en el mundo, en que no conocía a Cristo, en que me hablaban, me invitaban y yo no quería saber nada, hermano. ¿Sabe? Siempre lo digo y lo reconozco. Mi mamá muchas veces me buscaba ahí en la esquina donde yo estaba y le decía a los pibes que estaban conmigo, ¿dónde está mi hijo? Y yo estaba escondido allá atrás, hermano.
Si la veía, porque a veces no la veía y la tenía que escuchar, que estaba ahí, estoy orando por vos. Pero volvía a ese tiempo. Y es que muchas veces como iglesia, hermano, hemos perdido ese llamado. Hemos perdido esa gran comisión que habla Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Porque muchas veces la gente sabe que somos cristianos, pero el de al lado de tu casa, y el del otro lado, y el de enfrente. Y a veces no alcanza con decir la típica frase que decimos, ¿verdad? Bendiciones. Es como que ya nos declaramos cristianos. Sino que a veces tenemos que ir más allá. Para salvar, hermano, a aquellos que están perdidos. ¿Sabe? Yo hoy me paraba a mirar y veía a los jóvenes cómo entregaban ese tratado y veía esa felicidad en aquellos que estaban ahí, hermanos, fervientes, entregando ese tratado, y algunos les contestaban mal, algunos lo ignoraban. Y yo miraba a esos jóvenes y veía que ya no se molestaban. Ya dije, están preparados, estos están preparados, Señor. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando comencé en la cosa de Dios, quería ir al hospital, le decía a mi pastor, quiero ir. Y él me decía, no, todavía no. Y yo me enojaba, hermano. Decía, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Voy al hospital, voy y reparto ahí. Pero yo tenía que estar preparado. ¿Sabe? Pasó un año y él me dijo después, ahora vamos al hospital, el sábado vamos. Voy yo, me dijo nomás. Yo le dije amén, tenía que ser obediente. Ya se me había pasado el enojo y fuimos al hospital de Pacheco, ahí empezamos a entregar tratado. Y ¿sabe? Fui a la terapia intensiva, vio ahí donde usted no sabe si sale, ahí fui. Y entregué los trataditos ahí. ¿Sabe? Y uno lo arrugó y me lo tiró en la cara. Y me pegó en la cara. Yo era nuevo, hermano, tenía un año recién. Y ¿sabe? En ese momento levanté el tratado y me fui. No contesté, no dije nada. Sí, me dolió. Pero, hermano, yo comprendí por qué en aquel tiempo mi pastor no me dejaba ir. Porque todavía no estaba preparado, todavía no estaba adiestrado, quizá no estaba preparado para que alguien me tirara un tratado en la cara. Yo pienso que estoy haciendo bien, es su nombre. Yo pienso que estoy obrando bien. Y sabe, yo ese día cuando salí de aquel lugar me sentí gozoso porque pude vencer. Y hoy yo miraba a los jóvenes y digo, están preparados ya. ¡Gloria! Y me gozaba, hermano, porque, ¿sabe? A veces no vamos a poder estar acá, ya. Es necesario adiestrarse. Y así como la obra de Dios se extiende, también lo espiritual debe ser extendido en usted. Usted debe crecer, a su nombre. ¿Para qué, pastor? Para que usted pueda proclamar el reino de Dios. Para que usted sea un representante del reino de Dios ahí, afuera. Para que usted sepa qué decir. Por eso siempre le he enseñado a mis discípulos, lean la palabra, léanla, cómanla, escríbanla en las palmas de su mano, en su frente, en su corazón. Porque, hermanos, cuando estemos ahí afuera, usted no va a estar ahí ojeando para acá, para allá, para acá. Usted debe tener en la tabla de su corazón escrita la palabra. Para poder salvar, para poder rescatar, para que aquel que no te quiera oír, quizá mañana te pueda oír. Porque sabe, la parábola de
del sembrador nos enseña que la palabra es una semilla. Y alguna va a caer en el camino, otra en los abrojos, otra en las piedras, pero dice que hay una que va a caer en buena tierra. Y esa va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Y a su nombre. Y sabe, yo veía que hay diversidad de géneros, cosas tremendas, hermano. Pero ahí estaban estos valientes, hermano. Ahí estaban repartiendo, ahí estaban proclamando. Yo decía, wow, qué bueno es, Señor, ver cómo esto va creciendo, cómo esto se va extendiendo. Pero también qué bueno es ver, hermano, cuando usted abraza a alguien. Quizá alguno que no te quiere abrazar, quizá alguno que no te quiere escuchar, quizá alguno que se ríe, alguno que te hace la guerra. Qué bueno sería poder presentarle a Cristo, qué bueno podría decirle, hoy Cristo quiere tener un encuentro contigo, hoy el Señor quiere sanar tus dolencias. Pero para eso yo debo estar adiestrado. Dice que este varón Leví, cuando el Señor le dijo, sígueme, le siguió, dejó todo. ¿Y cuántos quisieran? ¿Cuántos quisieran decirle a su hijo, vení a la iglesia y que venga? O alguien que vende la droga, en el alcohol, ¿a usted le gustaría que venga? ¿Sí o no? O no hace falta que tenga la droga en el alcohol. Algunos tienen incredulidad. Y a usted le encantaría que viniesen a los pies de Cristo. Bueno, hermano, es necesario primeramente tener un encuentro con Cristo nosotros. Y usted dirá, pero pastor, yo ya tuve un encuentro, soy bautizado, pero a veces, hermano, conocemos a Dios de oídas. O hago una parte y la otra no la hago. Te abrazo, pero no te compro un sándwich ni por nada. Sé escoger, pero dice la Biblia que usted no debe escoger. Dice que no hay acepción de persona. Usted no puede escoger sus amistades. Usted no puede escoger al hermano que tiene al lado. Y sabe, hermano, lo principal y fundamental que debemos tener es amor. La Biblia dice, hermano, que yo puedo hablar lenguas angelicales. Yo puedo, hermano, no sé, saberme toda la palabra. Yo puedo prenderme fuego, dice. Pero, hermano, sin amor nada soy. Si no, dice, un pedazo de metal que retiñe, que suena. Yo debo amar, hermano, aunque tenga diferencias, aunque tenga distintas costumbres, debo amar. Y sabe, yo recuerdo hace como un año atrás, un discípulo mío me decía, yo los quiero abrazar y me quieren pegar, pastor. Sí, pero no te van a pegar, Dios no va a permitir que te peguen. Y a veces, cuando las personas no vienen a la iglesia y usted le manda un mensaje, no le contesta mal, ¿usted qué le pasa? Se pone mal. ¿Qué hace usted? No lo invito más. ¿Verdad? Que se lo lleve. Pero eso no tiene que ser así. Pensemos cuántas veces nos hablaron de Cristo y no le oíamos. Pensemos cuántas veces, hermanos, nos invitaban y no íbamos. Pensemos, porque muchas veces yo le digo a los líderes, cuando ustedes, la gente no venga, no sea obediente, hermano, no se cansen de hacer el bien. Porque recuerden
cómo ustedes vinieron. Algunos venían así, miren. Yo lo oraba y parece que me iban a pegar una piña. No es su nombre. Pero hoy veo el cambio. Hoy veo, hermano, que Dios transformó, que Dios cambió el corazón. Por eso aquellos que son líderes no se exasperen. Aquellos que están en algún ministerio no se desesperen. No se apresuren a tomar algo que por ahí no lo puedan sobrellevar. Pero tengan paciencia. En algún momento esa palabra va a producir. Hoy lo hablaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Compartía la palabra a la pastora. Yo nunca hablo de lo que voy a predicar y ella tampoco. Pero hablaba, hermano, de poder tener esa empatía. Yo ya me salvé. Bueno, listo, la salvación es individual. No, yo debo salvar a otros. Yo debo extender la mano a los caídos. A esos que lo veo, debo alentarlos, además de lo que veo. Debo amar a esos que me vituperan. Eso es lo que debemos hacer. Si yo, hermano, solamente le predico a los que amo, porque muchas veces queremos que esté nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, ¿y tu vecino? ¿Y el que está en la esquina perdido? Ah, pero ese no es nada mío, pastor. Sí, pero a ese tenés que salvar. A ese tenés que predicar, más que a nadie. Pero a veces me concentro, no, quiero que vengan, quiero que vengan. Yo era así también, nos pasa. ¿A cuánto les pasa? Pero llegó un momento que yo decía, bueno, ya está. Yo tengo que hacer lo que vos me mandaste a hacer. Señor, yo voy a hacer lo que vos me mandaste a hacer. Y lo demás te tenés que ocupar vos. Porque a veces nosotros queremos cambiar a las personas. Nosotros las queremos convencer. Pero no es lo bonito que hablemos. No es lo bonito que prediquemos. Es el poder con que sale la palabra. Es lo que usted porta. No es traje, no es corbata. Es lo que usted está lleno. Y así, hombre. Lo que usted imparte es lo de que usted se llenó. Hola. Por eso se hace, somos incisivos en las reuniones de oración, en el ayuno, porque si usted no está lleno de nada, ¿qué va a impartir? No va a poder impartir nada, no va a salir la palabra con poder, no va a transformar esa palabra. Porque usted, dice la palabra, debe ser un arma de guerra para el Señor. Pero a veces no le predicamos ni al almacenero, ni al chino, ni al vecino de la esquina, ni al otro. Debo ser una carta leída, hermanos. Pablo dijo, debo ser una carta leída. Habla, hermano, que donde yo esté, debo representar la luz de Cristo. Debo representar a Jesús. Debo representar a aquel que me salvó, aquel que me ayudó, aquel que me rescató. No decir yo ya estoy salvo y bueno, lo demás listo. Sino, hermano, debo tener ese corazón, ese amor. ¿Saben qué debo decir? Mira, quiero compartirte algo que me hizo bien, que me ayudó. Yo estaba antes perdido y hoy tengo esperanza, hoy tengo fe, hoy estoy mejor, hoy tengo una familia, hoy tengo un trabajo, hoy tengo sanidad, hoy algo Dios va a hacer. Tu testimonio es el que debe hablar. Pero si yo no va, estoy dentro de la iglesia, acá predico,
acá me muevo, acá soy el mejor. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? Él no habita en templo hecho por el hombre. Usted debe ser la iglesia en cada esquina, en el colectivo, en su trabajo. Usted representa, usted es como un embajador. Hola. ¿Sabe? Un embajador en un país representa todo el país entero. Usted es un embajador de Cristo. Pablo dijo, somos embajadores en cadenas. Porque aún ahí en la cárcel, él predicaba de Cristo. ¿Sabe cuántos habrán reído? Así preso y todo y hablar de Cristo. Pero era necesario pasar ese tiempo en la cárcel para que Pablo hablara, para que él predicara, para que entendiera el reino de Dios. Eso es lo que más debemos, pero mire, anhelar. Salvar almas. Pero el pastor quiere que lleguemos a la iglesia. No, hermanos. La cosa no es llenar la iglesia. La cosa es salvar almas. Si usted ve la escritura, dice que el Señor se hizo hombre. Porque vio, dice, a la humanidad como ovejas sin pastor. Y a su nombre. Gloria. Hermano, un sacrificio tan grande, una salvación tan grande, ¿cómo he de quedármela para mí solo? Debo contagiar, debo alentar, debo 100 y 1000 veces, hermano. Sí, pero pastor, yo le digo y no viene. Seguirle diciendo. ¿Sabe? Hubo un tiempo que yo me sentaba donde me sentaré, hoy también lo hago. Hablaba de Dios. Hasta después no me querían invitar a comer porque le hablaba de Dios. Y hasta a veces mis familiares, yo me sentaba y comían rápido, ya se va a poner a hablar de Dios. Y comían rapidito, se iba. Pero a mí no me importaba. Incluso dejaba la comida ahí. Hablaba, predicaba. Y lo sigo haciendo. Hoy mi trabajo es diferente. Pero también cuando represento a la iglesia allá afuera, también trato, hermanos, de acercar el reino de Dios a aquellos que no lo tienen. De presentarle a Cristo en su corazón. De que aunque me digan, no, gracias, yo no creo en esa cosa. Bueno, Dios te bendiga. Por eso es necesario menguar muchas veces en el carácter, en la conducta. ¿Por qué, pastor? Porque si yo no estoy preparado, el enemigo sabe. Sabe cómo hacerte perder lo de Dios. Sabe cómo robarte la palabra. Hoy usted se va a ir con una palabra, usted la tiene que retener. No olvidársela. Bueno, ahí está una palabra más que Dios me dio. No. Esta palabra que usted recibe la debe proclamar. Cuando usted llega a su casa, vení a comer. Bueno, sí, ¿sabés qué buena que estuvo en la iglesia? Me dijeron, hablamos de esto, predique. Ocúpese de los asuntos de su padre y él se va a ocupar de los suyos. Hay alguno que no lo entendió. Debo estar en los asuntos de mi Padre. Debo salvar lo que está perdido. Debo volver a acordarme cómo estaba yo en el mundo. ¿Sabe? Si usted me hubiera conocido en el mundo, yo a veces digo, hay gente que no te conoce, entonces, como no sabe tu testimonio, lo tenés que contar. Pero yo sí veo la obra que Dios está haciendo. Y aunque dice la palabra, hermano, que en Filipenses 1:6, persuadido en esto, que aquel que comenzó
buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Falta todavía en cada uno de nosotros. Pero yo puedo ver la obra. ¿Usted la puede ver? Y se goza. La comparte. Hermano, tenemos un Cristo que salva, que sana, un Cristo, hermano, que es poderoso, que tiene poder, que nunca fue vencido, que abrió los mares para que su pueblo pasara en seco, que dio 10 plagas, con brazo fuerte libertó a su pueblo, que hace milagros, maravillas, prodigios hasta el día de hoy. Incluso lo está haciendo con usted, conmigo, con este ministerio. ¿Cómo no compartir? ¿Cómo no alentar? ¿Cómo no invitar? ¿Cómo no decirle, Cristo te ama? Cristo puede cambiar tu vida. Si lo está haciendo con usted, lo está haciendo conmigo. Hermano, es imprescindible que en estos tiempos nosotros, usted y yo, vamos a llamar a los pecadores, a los que están perdidos, a los que no tienen luz. Dice la palabra, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A los enfermos, a eso vino a llamar el Señor. A los que, dice que este varón, hermano, era un publicano. ¿Sabe? En aquel tiempo un publicano era odiado por su pueblo. Recaudaba impuestos para Roma, no lo podían ni ver, lo acusaban de traidor, de traicionero. Era un publicano, era como una ramera. Los fariseos no se le querían ni acercar. Pero usted que no es fariseo, usted que sabe de dónde Cristo lo sacó, usted debe ir a por esas almas. Usted debe predicar a diestra y a siniestra. Usted predique, que te conozcan por predicar su palabra y a su nombre. Y que nadie te diga que no lo puedes hacer. Hola. Predique. San Lucas 19, rapidito. Ahí nomás está, una palabra conocida. Habla esta palabra de Jesús y Zaqueo. San Lucas 19:1. Y dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, aleluya, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuánto le dan fuertes aplausos al Señor? Mire, este varón era jefe de los publicanos. Era el que agarraba todo el dinero. Los que recaudaban le traían todo el dinero. Era rico, dice. Ahora, si usted ve esta palabra, saqueo, que el nombre significa acción de saquear, de quitar, dice que iba a pasar Jesús y él lo quería conocer. Quizá hay muchos ahí que quieren conocer a Jesús, pero quizá ese día no hablaste, quizá ese día no predicaste, quizá ese día tu carácter te impidió, tu orgullo te impidió ser luz. Hola. ¿Ahí?
vergüenza. ¿Te da vergüenza tan grande salvación? ¿Te da vergüenza hablar de aquel que te salvó? De aquel que te escogió, de aquel que te limpió, de aquel que te sacó de lo perdido, de lo vil y menospreciado. ¿Te da vergüenza? Sí, lo que pasa es que todavía me pego una vuelta por el mundo, pastor. Bueno, es otra cosa. Hermano, dice que este varón oyó que iba a pasar el Señor y tuvo un desespero, hermano. Quizá hay personas desesperadas. Quizá hoy no pudieron vencer. Quizá todavía el Espíritu Santo está redarguyendo en esos corazones. Pero yo debo seguir predicando, debo seguir anunciando. Pastor, pero aún con pecado, sí. Aún en pecado, usted debe seguir anunciando. Aún cuando se pega una vuelta por el mundo, usted siga anunciando, siga rescatando, siga salvando. La Biblia habla que hubo un solo blanco perfecto, Jesucristo de Nazaret. Todos somos pecadores. Dice que no hay ni uno que no sea pecador. Dice que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Y por un hombre fue redimido el pecado de la humanidad. Aunque usted sea pecador, proclame, hable, no se guarde la palabra, fluya. Todo lo que queda estancado, hermano, en algún momento se va a descomponer. Dice la palabra que de usted y de mí deben fluir que ríos de agua viva. ¿Alguien quiere que decir gloria a Dios y a su nombre? Dice que el Señor, cuando habló con aquella mujer, le dijo: si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, nunca más. Y quizás tu trabajo es difícil, pero proclame igual. Que no venga el enemigo a cerrarte la boca. Que proclame igual. Usted arrodíllese igual. Hoy el Espíritu Santo hablaba. Me arrodillo igual, ¿qué me importa? Se ríen de mí, gloria a Dios. Hablan de mí, gloria a Dios. Me critican, gloria a Dios. Yo hago lo que le agrada a mi Padre. Yo vengo a buscar lo que se había perdido. A su nombre. Eso debo hacer. Si busco ser la estrella dentro de la iglesia, ya está. Un plan egoísta no va a crecer. Dios conoce los corazones. Mejor es que tu corona esté llena de perlas. Quizás no tengas dinero, pero estás dando algo más importante. Dice, un alma vale más que todo el oro, la plata del mundo. ¿Se da cuenta? Un alma. Alguien a que usted llegue ahí, ya ganó. Usted hizo tesoro en los hijos. Tu corona va a estar llena de perlas. Vas a poder verlo el Señor. El Señor te dirá: buen siervo, buena sierva, pasá al gozo de tu Señor. Porque qué feo que te diga: apartado de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Eso sería peor. ¿Y qué es la vergüenza, hermano, a cambio de esa gran salvación? ¿Qué es la vergüenza? ¿Qué son las críticas? ¿Qué son los vituperios? Dice: bienaventurados hoy por cuanto por mi causa os vituperen y digan toda clase de mentiras.
Zaqueo, date prisa, descendé, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y hay algo que siempre caracterizó de Zaqueo, hermano. Había un impedimento, había mucha gente, como él era bajo, no podía verlo al Señor, pero trepó un árbol, se esforzó, nada lo detuvo para verlo al Señor, para conocerlo, él quería verlo. Ahora, dice que cuando le dice el Señor, bajate, él dice, descendió a prisa. Alguien que era un publicano, alguien que era rechazado, alguien que todos lo miraban con asco, con desdén, con bronca, pero que tenía un corazón apto para recibir a Cristo. Y a veces vemos la apariencia de la persona y decimos, no, este es que me va a escuchar. ¿A cuánto le pasa? Pero quizás esa persona tiene un corazón apto. Quizás está hundida en el pecado. Pero usted predíquela igual. No se deje llevar por las apariencias. Por más que usted lo vea pelo largo, con remera de calavera, ahí son más de largura, le háblale. Porque a veces, hermanos, vemos personas, pero no sabemos el corazón. Y quizá usted le vio y dijo, no, ¿qué me va a escuchar este? Háblele igual. Extiéndale esa palabra de salvación. Dígale, Cristo puede hacer algo. Ahora dice que este varón descendió a prisa y le recibió como gozoso. Qué lindo cuando alguien te abraza o recibe ese abrazo, ¿no? Pero qué lindo también cuando te rechazan. Porque quiere decir que usted está haciendo luz. ¿Sabe? Cuando usted está en el Evangelio y está todo bien, no hay lucha, no hay prueba, no hay aflicción, algo anda mal. Pero cuando usted tiene luchas, pruebas, aflicciones, ahí usted está haciendo la voluntad de su Padre. Ahí usted está proclamando la palabra de Dios. ¡Y a su nombre! Ahí, cuando hay problema, más métale. Porque si está todo fácil, todo bonito, algo está mal. Siempre digo, si me aman todo, algo está mal. Algunos me tienen que sacar el cuero, algunos me tienen que tirar piedra, algunos me tienen que rechazar, algunos tienen que decir, no, pero no es como el pastor fulanito. Pero sabe, esto debemos aprender. Dios lo hizo como somos, ¿no? Dice, ¿podrá el vaso decirle al Señor, ¿por qué me hiciste así? No. Dios me hizo así, Dios me redimió, yo soy esto. De gracia somos instrumentos de Dios. Por gracia. Por gracia, no para que nadie dice se lleve la gloria. Usted es un instrumento de guerra, de salvación, porque Él le place, no porque usted se lo merezca, no porque usted tiene 40 años de evangelio, no porque usted se sepa algunas palabras, no. Dice que porque a Él le place, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y son para siempre. Por eso usted es un instrumento. Pero a veces nos cansamos de ser instrumentos. A veces, como los hombres no me reconocen, ya me enojo. Hola. Pero sabe, recuerdo una vez, un varón me dijo, a mí me conocen todos los pastores de José Sepa. Qué bueno, le dije.
¿Sabes? Yo busco, lo único que anhelo es que me conozca el pastor de pastores. El único que quiero que me conozca es Él. Y a su nombre. Terminamos. Porque esto trajo arrepentimiento. Dice que Zaqueo le dice al Señor, mirá, si robé y hice mal, le devuelvo 4 veces más. ¡Wow! Tremendo. Cuando Cristo viene a tu vida, a tu casa, hay cosas que ya no las vas a poder hacer, por lo menos en comodidad. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando empecé, iba a la iglesia y salía de la iglesia, apenas pisaba ahí, me prendí un cigarro. Pastor, sí. Yo no tengo por qué ocultar, hermano. Y sabe, a veces le iba a saludar a mi pastor y me daba vergüenza, porque tenía olor a cigarro. Porque el que no fuma siente el olor. Usted no se lo siente, pero el que no fuma. Hasta que un día me dijo, tenés que empezar a servir. Yo le dije, no, pero espere. ¿Usted no se da cuenta que yo fumo todavía? Sí, me dijo. ¿Se te siente el olor? Y entonces, ¿cómo quiere usted que sirva? Entonces él me dijo, mirá, 10 leprosos fueron limpiados, pero uno solo fue a agradecer a Dios. Uno solo fue. Pero dice que mientras caminaba, los pedazos de carne podrida iban cayendo. Eso es lo que usted debe entender. Mientras usted pone la mano en el arado, Dios te limpia, Dios te restaura, Dios te sana, Dios te purifica. Dios produce un cambio en tu mente. Que a su nombre. No crea que va a ser de un día para el otro. Es un proceso. Pero mientras tanto, usted no deje de predicar, no deje de invitar, no tenga miedo que sus amigos del mundo no le hablen más. Usted es representante de Cristo. Muéstrese como cristiano. Dice que aquel que le negare delante de los hombres, Él le negará delante de su Padre. Y a su nombre. Cuando usted tiene vergüenza de hablarle al mundo, a su grupo del mundo, hermano, le está negando a Dios. Usted tiene que decir, yo soy cristiano, esto no lo hago. Pero tomaste un trago. No, Dios me sacó de ahí, no quiero volver. Pero vamos a bailar un reggaetón. No. Represente a Cristo, hermano. Sea real. ¿Sabes? Dice la palabra que Saulo, dice que Pablo, porque luego fue Pablo, dice que le confrontó a Pedro cara a cara. ¿Hola? ¿Y saben por qué le confrontó a Pedro cara a cara? Era el apóstol Pedro, hermano. Comió con el maestro, durmió con el maestro. Pero dice que le confrontó cara a cara. Porque con los judíos se mostraba como judío y con los gentiles era como un gentil. Y usted y yo debemos ser en todo lugar lo mismo. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien tiene que decir aleluya. Terminamos. Verso 9. Miren lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Denle fuertes aplausos, Señor. Y a su nombre. Cuando te inviten a una casa, usted siéntese ahí. Tómese los mates que quiera, pero predique. Amén. Y cuando esa persona diga, no, porque viste el pastor, la hermana tanto, la hermana, ¿sabe qué diga usted? Para, vamos a hablar de la
Biblia mejor. Vamos a hablar de la palabra. Esto no nos edifica. Esto no nos ayuda. Esto nos va a traer consecuencias. ¿Se da cuenta? Eso debe decir usted. Cuando usted conoce a una persona y otra te viene a decir una mentira, usted no le escuche. ¿Sabe qué dígale? Mira, yo no conozco a esa persona. Lo que vos decís, yo no lo conozco. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, ni que oyó a los malos. Entonces, cada vez que a usted le inviten a un lugar, predique. Tu hijo se levanta de la mesa, predica igual. Predica igual, habla igual. Que se aguanten, hermano.